Bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal de Trabajo Social Digital. Aquí estamos, un programa más, una entrevista más. Llevamos ya más de 30, 40 entrevistas, seminarios internacionales desde el 2020, difundiendo información rigurosa a través de las redes sociales en nuestro canal de Trabajo Social Digital, en el ámbito del trabajo social. Así que la verdad es que es un proyecto maravilloso que comenzamos en 2020, Jaime, Joaquín y yo. Y ahora, bueno, pues hoy tenemos una suerte tremenda. Primero es seguir con... Hoy está con nosotros Jaime, el cuarto de máquinas. Hola, Jaime. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas Aquí noches, estamos, depende de ya dónde veis, estés. en fin, la diferencia que hay capilosa entre Jaime y yo, ¿no? Es evidente, ¿no? ¿Quién lleva mejor la vida? Y en segundo lugar, tenemos hoy una suerte estupenda porque tenemos una persona que nos va a contar de dos mundos, que nos va a contar de dos espacios, de dos experiencias, que es Miguel Urra Canales, que es investigador María Zambrano en la UNED y que es una persona que ha tenido cargos relevantes en trabajo social, decano de Facultad de Trabajo Social en Colombia, y ahora ha estado 2 años con esta beca en Madrid, en la UNED, bueno, interaccionando y abriendo y cambiando las perspectivas, ¿no? Así que, Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Antonio. Yo capilarmente estoy además en el promedio entre los dos, así que encajamos Claro. bien. Bueno, en el promedio y además sin canas, con lo cual, obviamente, de los tres, el más joven sabemos que eres tú y el más viejo es Jaime. Entonces, bueno, pues estamos ahí aguantando el tirón, aguantando el tirón. Bien, pues la primera pregunta que te quería hacer, que te queremos hacer Jaime y yo, ¿no, Miguel? Aparte de darte las gracias por estar con nosotros, con esta agenda tan ocupada que tienes, ¿cuáles han sido las principales diferencias con este proceso de la pandemia, digitalización, entre tu experiencia en Colombia y tu experiencia en España? Bueno, Antonio, pues nada, a mí me gustaría contar muy brevemente. Yo en pandemia estaba como decano no de trabajo social, sino de sociología. Teníamos una área de sociología aplicada muy interesante y por eso les pareció bueno un perfil de trabajador social y sociólogo para llevarla en la Universidad de Santo Tomás en Bogotá. Y yo la pandemia la viví pues desde este puesto dirigiendo un programa, digamos. Yo intenté pasar por la pandemia y luego al final pues quizás la pandemia pasó sobre mí, ¿no? Pero fue ver un poco los toros desde la barrera. Llego a España y la primera vez casi que nos conocemos, me dices, oye, estoy trabajando temas de trabajo social digital, métete en este canal, que son temas muy interesantes. Y yo, por concepto, por experiencia personal incluso, pensaba que estos temas ponían un poco una barrera y ese trabajo social un poco ideal, ¿no? De cara a cara, mano a mano con el usuario, con una vivencia muy personal, en una cápsula, así como de buen trato y demás, y que quizás los temas digitales ponían una barrera, pero tú me lo explicaste de una manera así animosa, y dije, bueno, vamos a curiosear un poco, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, ¿no? Como uno también tiene que aprender. Parte de esta beca de 2 años tiene un componente muy importante de aprender, de innovar, de romper paradigmas, de romper esquemas. Y uno ha sido, pues, acercarme mucho más a estos temas de trabajo social digital, ¿no? En Colombia yo viví previo a la pandemia y en España también, una atención muy personalizada, donde los temas digitales estaban casi vetados en atención directa con personas, mucho menos en atención con comunidades, sobre todo en Colombia. El trabajo social comunitario digital previo a la pandemia, yo creo que nadie nos lo planteábamos. Y había incluso, como decíamos, cierto prejuicio a que la digitalización conllevaba cierta despersonalización, ¿no? Que creo que es un prejuicio. Yo tenía ese prejuicio y creo que lo he podido desmontar y transformar y me gustaría comentarlo desde este punto de vista, ¿no? Y luego llego a España, me empiezo a informar de trabajo social digital y tengo la experiencia con un grupo de compañeras, con la profesora Eva Rubio, por ejemplo, en la Universidad Pontificia de Comillas, de acercarnos a mujeres sin hogar que han sido víctimas de violencia y vemos una parte que a mí ese prejuicio hace que se me caiga directamente al suelo, ¿no? Donde me dicen, mira, es que a mí si no, o sea, el trabajo social tradicional a mí no me estaba encajando bien por una serie de circunstancias que si queréis ahora podemos profundizar en ellas. Desde que me han ofrecido la posibilidad de hacer intervención social digital conmigo, pues me ha cambiado mi vida. Digamos, mi proceso de intervención ha sido mucho más ágil, mucho más práctico, he podido romper barreras, y luego además tengo una estudiante de prácticas en la UNED que tiene una dificultad, no vamos a profundizar quizás mucho en ella porque pues mejor decir el pecado muy por encima y nunca jamás el pecado, ¿no? Pero tiene una dificultad que le impide salir de casa y es estudiante de trabajo social y se tiene que enfrentar a las prácticas.
Y después de varios intentos, cae en mi tutoría, logra ir a las prácticas, pero en su memoria de prácticas hace unas reflexiones muy interesantes de decir, bueno, esto que a mí me habéis obligado a hacer presencialmente y que lo agradezco porque me ha ayudado a superar ciertos temas personales y demás, creo que se podía haber hecho bien y mejor de manera digital. Entonces, esta ha sido un poco mi experiencia. No sé por dónde queréis que empecemos y puntualicemos y profundicemos. Pues A a mí mí me me parece parece que, muy... sí, perdón, cualquiera de las dos cosas que has apuntado puede servir, pero Antonio, tú eres el que No, a mí me parece bien. A mí la principal cuestión para mí sería, desde esa experiencia previa de el escepticismo ilustrado a no estás todavía en el compromiso militante, como Jaime y yo, pero bueno, estamos ahí avanzando. ¿Cuáles serían para ti las principales ventajas que has visto Claro, a partir de tu experiencia aquí, ¿no? ¿Qué crees tú que puede aportar el trabajo social digital una vez que uno dice, bueno, pues es verdad, esto existe, me puede funcionar, ¿cómo puedo ir a más? mira, Antonio, yo te lo voy a contar. Yo he visto muchísimos de los vídeos del canal. No te voy a decir que todos, porque todos no. Pero siempre habéis tenido investigadores que han mostrado resultados de investigación, un ambiente académico, digamos, muy profundo. Yo a lo mejor voy a ser menos profundo, pero os voy a hablar muy desde lo personal y desde la punta de lanza de la intervención. Y un poco lo que hace de que yo me caiga del caballo es una mujer sin hogar, víctima de violencia, que cuando la estamos entrevistando y estamos entrevistando a la persona que le ayuda en los temas de intermediación laboral, esta persona nos dice, bueno, previo a la pandemia era muy difícil trabajar estos temas. Durante la pandemia yo empiezo a tener una serie de citas con esta mujer para trabajar temas de inclusión laboral y nos damos cuenta que es mucho mejor hacerlo de manera virtual, la atención directa y además que todos los trámites de sus temas laborales y de diversas ayudas y prestaciones los haga de manera virtual. Y ahí yo digo, un momento, ¿cómo así? A ver, me estás diciendo que una mujer sin hogar, con la que tenías una intervención directa, te ha mejorado la vida, el poderlo hacer digital y que ella además haga trámites no presenciales a través de distintas aplicaciones. Dice, sí, sí, pero además con una calma y una tranquilidad, y eso me interesa, vamos a confrontarnos un poco, ¿no? Y me encanta porque me dice, mira, tanto el usuario como la persona que le acompañaba en los temas laborales, que era trabajador social me dicen, mira, antes era muy difícil porque la persona se tenía que desplazar por toda la ciudad, durmiendo en la calle, desplazarse toda la ciudad con sus trastos y con sus cosas, muy complicado. Entonces, pues prácticamente nunca podía mover. Y previo a la pandemia, el hecho de tener una llamada o tener una pequeña videoconferencia desde el móvil, ni nos lo planteábamos. De hecho, me dice, yo como profesional no lo veía bien, no lo veía correcto, me sentía mal incluso haciéndolo. Llega la pandemia y con la facilidad de una simple llamada, pues tenemos una relación y un acompañamiento mucho más fluido. Dice, pero además, cuando esta persona tiene que ir a sacar una historia laboral de la seguridad social, tiene que ir a renovar la tarjeta del paro, tiene que ir a hacer cualquier trámite, lo hacemos virtualmente, yo le he enseñado a hacerlo virtualmente, ella lo puede hacer virtualmente, tiene un pequeño plan de datos en su móvil y si no, aquí en el centro tenemos una pequeña sala informática, pues le ha permitido acceder a espacios y a prestaciones que antes no accedía. ¿Cómo así que antes no accedía? Y la mujer me dice, claro, pues yo vivo en la calle, no puedo estar muchas veces lo bien aseada que me gustaría. Voy con muchos trastos porque me voy moviendo por toda la ciudad. Y yo sentía que cuando iba, por ejemplo, a darme de alta como demandante de empleo, pues sentía una discriminación profunda, desgana en la atención, malas miradas, como dice usted, ¿qué hace aquí? Me sentía fatal, vamos, cero ganas de ir y hacerlo. Y ahora poderlo hacer y haber aprendido a hacerlo, a solicitar mi demanda de empleo y renovarla desde medios virtuales, me ahorra tiempo, me ahorra estigmas y me abre derechos, porque yo al final tengo derecho a estar inscrita y dada de alta como demandante de empleo. Entonces, esta combinación de lo que me contaba el profesional con lo que me estaba contando la mujer sin hogar, pues me parece genial y hace que se me empiecen a caer un poco quizás estos prejuicios que tenía, ¿no? Además, el profesional, el trabajador social, me dice, Miguel, y es que claro, este es un caso, pero es que tenemos decenas y decenas de personas
que desde la pandemia habilitamos fórmulas para hacer un seguimiento telefónico y virtual y nos estamos dando cuenta que todo lo que tiene que ver con educación digital y formación digital les habilita derechos que antes no podían acceder a ellos. No solo recursos y prestaciones, que también, sino derechos. Eso, el derecho a tener información sobre uno mismo, el derecho a tener vida laboral, el hecho de poder pedir cita previa y no tener que andar yendo de un lado para otro. Y hay algo que también para mí es un poco la piedra de toque, ¿no? Cuando esta mujer, hablando ya a solas con ella, me dice, mira, Miguel, y te voy a decir algo muy claro. A mí que me hicieran ir y venir, a lo mejor a ti te parece muy bonito, porque qué lindo, ¿no? El vernos cara a cara, el podernos coger de la mano, el podernos llorar en el hombro, esto es maravilloso. Pero yo también sentía que estaba viniendo un poco, pues, como por cumplir no lo decía con estas palabras, ¿no? Pero con un componente asistencial feo, de tú tienes que venir una vez al mes a ver, te tienes que presentar aquí, ¿no? Tienes que venir a verme a mí presencialmente, porque si no yo te cierro puertas. Entonces esta mujer me decía, desde que eso no me lo han puesto como un requisito, y yo sé que tengo unas citas virtuales, y yo sé que puedo hacer unas consultas virtuales, yo sé que puedo dejar un mensaje, yo sé que puedo mandar un correo con una inquietud, yo sé que si tengo una dificultad me pueden llamar, ahorro tiempo, ahorro dinero y me ahorro malos tragos. Y toda esa energía en tiempo, dinero y malos tragos, pues la canalizo en otras cosas que mejoran mucho más mi bienestar y mi situación. Y la verdad que me parece genial y desde estas experiencias que me contaron, cuando veo vuestros vídeos de trabajo social digital, pues los resignifico y veo todo un mundo de posibilidades muy, muy interesante. La verdad es que me encanta, ¿no? Esto que has dicho de que la intervención digital abre derechos o genera derechos, porque es verdad que muchas veces estamos siempre centrados en prestaciones, pero lo que les damos es la posibilidad de ser sujetos de sus vidas, ¿no? Que hay una parte ahí. Claro, eso tiene que ver después con todos los problemas de cualificación y competencias digitales de esta población, de acceso a las tecnologías, acceso a los propios teléfonos, a muchos les roban por las noches, o sea, es una dificultad enorme la que padecen las personas sin hogar, ¿no? ¿Esa intervención fue en Colombia o fue en España? En España, Antonio, en España. En Colombia había tenido otras experiencias. En Colombia hay mucho trabajo social comunitario, el fuerte es trabajo social comunitario, ¿no? Y un poco, pues esta fue en España, fue en Madrid, y un poco en Colombia me parece muy interesante dentro de ese. Hubo proyectos, por ejemplo, yo los conocí en 2011, 2012, cuando empezaban a salir los primeros móviles con cámara, se repartían móviles con cámara a personas sin hogar y se creó como un pequeño blog periódico en aquel entonces que se llamaba Noticias de la Calle y era para dar un poco visibilidad al colectivo. Todo aquello, pues los blogs que ya nos suenan un poco a prehistoria. Yo creo que muchas de las personas que estén escuchando este vídeo probablemente ni siquiera saben esos orígenes, ¿no? De los primeros blogs que tenían un montón de lecturas, los foros aquellos que se manejaban tanto, ¿no? Y esas fueron unas experiencias muy puntuales, pero más desde un punto de vista artístico y conceptual, no tanto desde la intervención. ¿Sí? Como decir, bueno, queremos mostrar la realidad de las personas sin hogar en Bogotá, vamos a ofrecerles unos móviles con cámara, ellos pueden subir unas fotos con unos encuadres, les vamos a dar un curso de fotografía, por así decirlo, y tenía un componente artístico muy interesante, y una intervención paralela muy interesante, pero no era trabajo social digital, quizás como tal. Cuando llega la pandemia, nos damos cuenta que mucho lo mismo, mucho del trabajo social comunitario, de la dinamización comunitaria, de las reuniones, por ejemplo, había una barrera de acceso. Simplemente en algunos barrios hay juntas de acción comunal donde se reúnen pues, las fuerzas vivas del barrio a tomar decisiones y era requerida la presencialidad. Y entonces, claro, si tu horario de trabajo, tu conciliación laboral, el transporte, el clima o incluso la distancia a la que se celebraban las juntas de donde tú vives no era la adecuada, pues te quedabas sin participar. Llega la pandemia y muchas de estas acciones de dinamización comunitaria, sin perder la presencialidad y el ámbito del encuentro y vernos cara a cara, se empieza a abrir la posibilidad de que la gente participe virtualmente. Y me parece también genial. Yo esto, por ejemplo, no lo había valorado tanto
hasta ver algunos de vuestros vídeos y hasta decir, bueno, pero es que esto tiene sus efectos también, ¿no? Y no me gustaría dejar de lado este caso de la estudiante de trabajo social, Antonio y Chaime, porque ella me decía, mira, yo he tenido una dificultad muy fuerte de salir de casa. No podía, no me quedaba fácil ni bien salir de casa. Y por no salir de casa, lo que decíamos, no solo se me estaba cerrando el acceso a prestaciones y ayudas, sino que había derechos que yo no podía ejercer. No podía tener derecho a una atención médica muchas veces. Me estaba perdiendo muchos de los derechos como ciudadana. Dice, desde que vino la pandemia y se abrió la puertecita de la digitalización, a mí me viene muy bien porque muchos temas a los que tenía totalmente cerrado el acceso, hoy los puedo disfrutar y me siento una ciudadana más plena que antes. Digamos, si hubiera grados de ciudadanía, ¿no? Tengo varios grados más de ciudadanía gracias a toda la intervención digital. Yo le preguntaba, ¿pero esto no te hace sentir, digamos, no te hace sentir mal la presencialidad, el estar cara a cara con la gente? Y me decía, pues a lo mejor hay otros que sí, pero a mí personalmente no, porque ese cara a cara me generaba más problemas que facilidades. Un poco como nos decía también esta mujer sin hogar, donde el estar cara a cara frente a un trabajador social suponía incluso un sentirse juzgada, ¿no? O un, uy, esta por qué no ha querido venir, o esta por qué no viene, o esta por qué no tal, que a través de la virtualización se disuelven y bueno, pues creo que es un tema bastante interesante, la verdad. La verdad es que es muy interesante, ¿no? El cómo la digitalización facilita, ¿no? Porque hay colectivos donde, hombre, estamos todos pensando que siempre la intervención cara a cara nos va a ir mejor. Pero hay algunos colectivos en los que realmente el cara a cara es muy difícil, ¿no? Es muy difícil y no hay forma de llegar, pues porque uno arrastra tal cantidad de problemas, estigmas o conflictos que con dificultad puede, cuando se presenta a alguien, ir más allá de aquellos mismos, porque está inmerso siempre en cómo le perciben, cómo le tratan, lo que piensa que él está mostrando o ella está mostrando. O sea que en realidad ahí la digitalización nos abre una puerta de la libertad que yo creo que es uno de los motivos por los cuales tanta gente prefiere ya hablar por teléfono en vez de a través del móvil o verse en vídeo muchas veces más que el cara a cara. Hay ciertas habilidades en el cara a cara que se están perdiendo. Ahora llamar a alguien por teléfono casi es una agresión. No quieres conectar, el directamente hablar y bueno, pues y sin embargo en el ámbito digital pues te sientes más segura, más seguro, incluso hasta el punto de subestimar los riesgos y compartir lo que no debes o hablarlo en voz alta o decir cuestiones que nunca dirías a nadie cara a cara, pero que por teléfono vas y las dices, tanto en un sentido positivo como en uno negativo, como en uno agresivo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que el espacio de la digitalización nos abre un mundo que facilita y que es importante dimensionarlo bien. Y claro, ahí la otra clave para mí que te quería preguntar es por las competencias digitales, ¿no? ¿Cómo generar mejores competencias digitales tanto en las profesionales como en los usuarios? Pues mira, Antonio, esto me gusta mucho que me hagas esta pregunta. Que quería decir algo que no quiero que se me olvide. En esta parte del estigma, que lo hemos nombrado varias veces, este libro Estigma de Erving Goffman, yo estoy seguro que si hoy lo reescribiera o si hoy lo releemos a la luz de la intervención digital, lo podríamos resignificar de una manera muy interesante. Él habla de personas, por ejemplo, personas con deformidades, que el estar cara a cara le genera una presión muy difícil. Qué bonito tener un Zoom donde puedes simplemente apagar la cámara. Te quita, o sea, te quita una carga de presión añadida que no tienes por qué tener, ¿no? O otro tipo de estigmas asociados, ¿no? Entonces, ¿cómo la digitalización puede servir para desestigmatizar? Creo que es una línea muy interesante. Y esta otra parte que me decías de competencias digitales, yo recuerdo que justo recién graduado, había un proyecto de una ONG en Carabanchel que trabajaba Word, Excel y correo electrónico, así se llamaba el curso, Word, Excel y correo electrónico para migrantes que llegaban a España. Y en aquel entonces, que era ya hace bastantes años, simplemente el hecho de que una persona tuviera un correo electrónico y pudiera consultar algunas dudas a través del correo electrónico le abría un mundo de posibilidades. El hecho de tener un Word para poder hacer el currículum según llegabas a España, yo me acuerdo que en ese momento había muchas personas, muchas mujeres, sobre todo dominicanas, que querían trabajar en servicio doméstico y que cuando abríamos el Word, lo primero que dicen, ¿cómo puedo hacer el cartelito con mis teléfonos? ¿No?
yo puedo trabajar en servicio doméstico, quiero poner, ¿cómo puedo diseñar eso? Me lo quiero hacer yo y quiero tener esa herramienta para defenderme mejor en la vida, ¿no? Pues ahora, después de la pandemia, estas competencias digitales es que yo creo que son básicas. Y muchas veces incluso damos por hecho que los jóvenes son nativos digitales y habría que ponerlo a veces en duda. Entonces, yo creo que es muy importante, no sé si llamarlo alfabetización digital, pero sí el hecho de cerrar brechas digitales con colectivos en riesgo de exclusión, yo creo que es una línea de trabajo muy interesante. Sobre todo, insistimos en eso, enfocándolo a la habilitación de derechos. Es decir, tú tienes que saberte manejar tú tienes que saber manejar el sistema clave para pedir citas, por ejemplo, no simplemente porque es un requisito, ay, qué pesado, sino porque eso te habilita derechos, te habilita cauces para atender tus problemas, ¿no? Te habilita el poder reclamar. Por ejemplo, en últimas convocatorias que me he estado presentando, en todas he reclamado. Y yo digo, fíjate, una convocatoria académica, ¿no? Que te sientas, redactas un recurso, le das a enviar y queda radicado y esperas la respuesta. Yo lo pensaba muy fríamente, digo, si no fuera una convocatoria académica, si fuera algo de lo que depende un poco mi vida y me llega una respuesta que yo no quiero, que no me soluciona mi problema o que me niega un derecho, antes para reclamar es que era prácticamente imposible, porque tenías que teclear, imprimir, llevar, registrar. Si ahora tú sabes reclamar tus derechos desde el mundo virtual y desde el mundo digital, pues estás siendo un ciudadano con más habilidades, ¿no? Entonces yo creo que ese tema de ciudadanía digital y colectivos en riesgo de exclusión es un gran área para trabajar en el que creo que pues casi hasta en términos de eficiencia, ¿no? Cada minuto o cada recurso que invirtamos en esa digitalización de colectivos en riesgo de exclusión, a lo mejor nos está facilitando procesos posteriores y nos está facilitando pues ese ejercicio de derechos y hacer una mejor intervención. Yo esto también lo quiero dejar claro. Yo siempre creo que a mí me encantan los trabajadores y trabajadoras sociales recursivos, todoterreno, creativos, innovadores, que saben darle la vuelta a cualquier situación. Pues oye, en el 2024, darle la vuelta a cualquier situación, muchas veces esas opciones, esas creatividades, ese saber dar la vuelta a los casos puede estar mediado por temas digitales y virtuales y creo que es una herramienta tanto para los colectivos en riesgo de exclusión como para los propios trabajadores. Pues es muy interesante lo que cuentas, la verdad, y conecta con un tema que trabajamos Antonio y yo y que quizá podemos tratar en otro momento para no prolongarnos ahora, que es el de la vulnerabilidad digital y lo de que, igual que en el siglo XIX acuñaron aquello de la justicia social, pues yo creo que ahora hay un campo de justicia social digital, ¿no? Todo el mundo el ámbito de la digitalización afecta a todo esto. No sé si Antonio ya quiere cerrar esta conversación. Ha sido Bueno, muy la interesante lo que verdad es has que contado, yo ¿eh? querré cerrar nunca, ¿no? Pero tenemos nuestros tiempos y no nos lo podemos quitar tampoco a Miguel, ¿no? O sea, que darte las gracias. Estoy convencido que todos los que veis estos vídeos os quedáis con ganas de ver más, pero haremos más vídeos con Miguel. Y entonces, bueno, pues lo que sí que queda claro es el tema primero de cómo hemos pasado de ciertas reticencias a una incorporación masiva, y es un efecto positivo del COVID. Es lo que tienen las revoluciones, ¿no? O las grandes catástrofes que generan pues respuestas inesperadas, ¿no? En segundo lugar, que nos permite agilizar derechos y en tercer lugar, que si no gestionamos correctamente la digitalización, podemos negar esos derechos. O sea que tenemos ahí la parte de potenciación, la parte oscura, tenemos que hablar con ello más veces, Miguel, pero por ahora pues lo dejamos hoy y te damos las gracias y también a Jaime. Oye, y esperamos seguir hablando contigo en el futuro. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Antonio. Un pequeñísimo apunte final sobre inteligencia artificial, que se me ha olvidado y no quiero que se me olvide. Rapidísimo. Inteligencia artificial para otorgar ayudas. Criticable, componente ético, no me gusta. Inteligencia artificial para saberte defender mejor como usuario de servicios sociales. Me encanta, me apasiona. Dejamos ahí, como dicen en la tele, para el próximo capítulo. Muchas gracias. Muy bien, pues Gracias a ti. muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias.